Buenas tardes. Primero me gustaría agradecer a los conferencistas que aceptaron nuestra invitación de venir a Cartagena a este simposio y también a aquellos que están quedándose con nosotros para el Congreso Nacional de la Sociedad Colombiana de Alergenos. I know that some of you are Sé que algunos de ustedes tienen algunos problemas con el huracán que está entrando a Miami y está en el Caribe actualmente, y algunos de ustedes deben irse más temprano de lo que esperaban, pero sin embargo sientan la libertad de organizar su vuelo, porque nosotros comprendemos perfectamente que este es un problema, un fenómeno natural que es independiente de lo de ustedes, pues de la programación del evento también. Me gustaría agradecer al profesor Marcus porque su evento, su conferencia nos presentó una carta del desarrollo del diagnóstico de las alergias, y precisamente voy a hablar el impacto de la severidad y principalmente hablar sobre la situación de definir la actividad alergénica de las moléculas del IgE. Por supuesto, hay muchos progresos en el campo, especialmente en el diseño de vías para diagnosticar y también en la inmunología básica y el mecanismo de los alergenos. Pero el progreso que más se ha hecho, entre más progreso, más preguntas, y ahorita debemos preguntarnos cuántos alergenos de ácaros tenemos y cuál es su impacto. ¿Cuál es la idea actual de los campos de los ácaros en el concepto de la medicina? ¿Y a qué punto, en qué extensión, a qué punto la clasificación de los alergenos menores o mayores pueden ayudar a personalizar la medicina? Antes de entrar a este punto, me gustaría compartir con ustedes dos interpretaciones de lo que es un alergeno. Con frecuencia decimos que un alergeno es un antígeno que induce una respuesta de anticuerpos para el IgE, y este concepto está relacionado con la alergenicidad. La alergenicidad continúa siendo un enigma. Nosotros sabemos que la capacidad de un animal para producir la inmunoglobulina E es algo problemático, conflictivo principalmente, es como el conflicto principal para un alergólogo, porque no conocemos cómo la molécula induce el IgE más que el IgG. Entonces, de una manera positiva, nosotros no conocemos por qué o cómo ese huésped produce inmunoglobulina E y no inmunoglobulina G. Pero la otra interpretación de la alergenicidad es un alergeno que produce antígenos que induce una respuesta y asimismo una inflamación alérgica. Este es un concepto que está relacionado a la actividad alergénica, y es un proceso que ahora nosotros conocemos que es mucho más, que va mucho más que una IgE. Tengamos en cuenta que estas dos interpretaciones de las que yo les voy a hablar, solo me voy a referir a la segunda, porque la primera es aquella que nosotros utilizamos cuando hacemos un estudio genético o estudios genéticos, y Natalia discutió esta mañana acerca de la alergenicidad, lo que significa una respuesta del IgE. Yo voy a hablar sobre la actividad alergénica. De cualquier forma, todo tipo de alergenos inducen IgE. Entonces, ¿cuáles son esos factores que tienen una influencia sobre el grupo de IgE? Ustedes ya observaron la diapositiva esta mañana, pero me gustaría recordarles que primero que todo es el huésped.
el antecedente genético del huésped o los antecedentes. Hay varios puntos importantes: el ambiente, las propiedades biológicas, las estructuras moleculares de los alergenos que tienen una influencia sobre la respuesta del IgE. De todas maneras, todos los alergenos enlazan al IgE y pueden inducir la producción de IgE y IgG, pero no siempre la producción de IgE significa inflamación. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque desde la producción de la IgE, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, desde la producción de la IgE, la liberación de factores inflamatorios es un largo camino, y generalmente lo que ocurre es que IgG se dirige a las células de las basófilas y van a induce el moderador inflamatorio. Este es el caso que nos tenemos en la mente, pero no siempre ocurre esto, porque probablemente hay problemas con los epitopes, de pronto también con la naturaleza del IgG, la presencia de IgG, IgE en general, y otros factores que pueden bloquear la respuesta inflamatoria, aún si tenemos IgG. Entonces, el punto es aquí: cuando un alergeno es un productor fuerte de IgE, cuando esto ocurre, probablemente el alergeno es importante, clínicamente importante, pero esto es únicamente una conjetura, esto es solo una sugerencia, que no significa que cada cosa que enlaza a la IgE es clínicamente importante. En términos de los ácaros, nosotros tenemos la potencial de varios alergenos y vemos por lo menos unos que hemos visto en el día de hoy. Hay muchas posibilidades de sensibilización, porque cada molécula tiene epitopos, y si ustedes calculan el número de epitopos potenciales que inducen a IgE, aún teniendo en cuenta la actividad, es bien alta. Nosotros tenemos un estudio principalmente de 3 alergenos, que son 3 fuentes: el dermatofagoides farinae y el bromea tropicales. ¿Y por qué yo les voy a hablar sobre estos 3? ¿Por qué? Lo primero es que para la estructura, los extractos del ácaro ha sido lo suficientemente demostrado que los ácaros son clínicamente relevantes, muy relevantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes estudios demostrando esto: la inducción de IgE y el enlace de anticuerpos, la unión de anticuerpos, exámenes de provocación, pues de piel, conjuntiva, como bronquial o nasal. Pero también tenemos este extracto, tenemos liberación de histamina, pruebas de histamina, tenemos también activación basofílica, modelos animales de alergia y con estudios de casos control. No es lo mismo nosotros decir que este es un alergeno que es muy prevalente, decir que este es un alergeno que es muy prevalente, pero no en una población normal. Entonces, hacer la estadística lo suficientemente considerable, y esto es algo muy importante con el extracto que hemos hecho hasta de hoy. Y con el extracto nosotros hemos visto una inmunoterapia exitosa, y el efecto de cómo esta prevención es algo polémico, es un punto polémico, pero algunos han demostrado que evitando los ácaros domésticos se puede mejorar la enfermedad. También la inmunogenética ha mostrado que algunos de estos extractos asociados con algunas situaciones. En este punto me gustaría decir que nosotros tenemos suficiente información sobre el extracto, pero ¿qué pasa sobre las moléculas? Las moléculas en el extracto deben presentar este tipo de estudio también, y no todos los componentes presentan este tipo de demostraciones. Entonces,
muchos componentes nosotros estamos suponiendo que son relevantes de forma clínica. Por ejemplo, para el dermatofoide nosotros tenemos muchas evaluaciones, muchas pruebas realizadas con respecto al DERP1 y al DERP2. A las pruebas podemos observar aquí que tienen pruebas en piel y bronquiales, una liberación de histamina, activación de vasofílica, modelo animal y estudios de casos control. En FADICIS podemos mirar que el DERP1, el DERP2 tiene suficiente demostración de que son clínicamente relevantes. Y los otros tienen algunos, por ejemplo, aquí tenemos el DERP23, de manera muy interesante y es considerada, de acuerdo a la clasificación de Thomas Wine, de cero dominante como la DERP1 o la DERP2. Y ustedes pueden mirar aquí algunas de estas componentes. No son lo suficientemente estudiados y nosotros no podemos decir o afirmar que ellos están clínicamente relevantes porque no hemos demostrado con estudios. Y con respecto a Blomia, con Blomia es casi lo mismo, ocurre casi lo mismo. Nos gustaría tener muestras y ejemplos con Blomia o otros ácaros, así como estos, con DERP1 y DERP2. ¿Por qué? Porque DERP1 y DERP2 desde el dermatovoides ha sido estudiado a nivel con una hiperactividad bronquial. Este es un estudio muy interesante que nos muestra que el DERP1 es capaz de predecir, tiene la habilidad de predecir. Aquí ustedes pueden observar que es muy importante la presencia del DERP1 y DERP2, anticuerpos para predecir la hiperactividad bronquial. Y podemos ver en esta curva, la predicción es muy alta, es muy elevada, en la manera que los niveles de anticuerpos están bastante elevados. Entonces, este es un tipo de demostración donde la liberación de anticuerpos DERP1 y DERP2 son importantes para un tema clínico, para un asunto clínico. También nosotros hemos encontrado que el DERP2 es probablemente asociado con la severidad de la enfermedad. Este es un estudio muy interesante de Neil Lynch cuando él estaba en Venezuela, mostrando que los niños eran sensibles al DERP2, aquellos tienen una asma más severa. Y más recientemente hemos encontrado en nuestro estudio que los pacientes que han sido sensibilizados al DERP2 han sufrido una modificación a la reactividad de la respuesta a los dilatadores bronquiales, el cual es un marcador de la severidad. Estos estudios deben ser más extensivos, lo cual deben hacerse en más pacientes para que se muestre que el DERP2 está realmente asociado con el DERP2 con la enfermedad, la severidad de la enfermedad. Y el grupo de Susan Pazala mostrando que el DERP11 está mucho más asociado con una dermatitis atópica. Estos son los 3 ejemplos en ácaros que están asociados con la severidad o algún tipo de problema. En Ickesia, en el caso de Blomia, nosotros tenemos menos porque tenemos el BLoT 5 que ha sido más estudiado y el BLoT 13 y 12 son los mayores casos de Blomia, entonces tenemos mucho trabajo para hacer con el Blomia, para caracterizar y diferenciar las moléculas si estas realmente tienen una relevancia clínica. Con relación al BLoT 21, nosotros realizamos este estudio de caso control donde tenemos un número de pacientes y podemos observar aquí que ese es un 56% que tenemos a BLoT 21 y BLoT 5. Lo importante aquí es la diferencia entre los controles
y los pacientes. Nosotros hicimos unos logros muy significativos. Debemos hacer este tipo de estudios entre pacientes y controles con todas las moléculas, con cada molécula para observar si por lo menos estadísticamente y epidemiológicamente importante y representa algo importante en la parte clínica. ¿Por qué caracterizar la actividad alergénica adicional, por supuesto, al enlace con la IgE? Es porque algunos alergenos tienen la misma frecuencia de enlace a IgE, tanto en pacientes como en individuos sanos, y en estos casos no es muy útil como marcador. No siempre hay desensibilización, está asociada a la liberación inducida con alergenos, con unos mediadores inflamatorios, y algunos alergenos podrían estar asociados con la severidad de la enfermedad. Muy importante que la frecuencia de enlace con la IgE no necesariamente refleja otras propiedades de los componentes, por ejemplo, las propiedades proinflamatorias intrínsecas. Este es un campo que Alexandre Jacquet ha promovido de manera muy efectiva. Ustedes saben que las enzimas de los ácaros pueden estimular directamente los receptores de las células y, por ejemplo, aquí las células epiteliales, y pueden inducir promotores inflamatorios de diferentes formas utilizando diferentes receptores, y esto ha sido confirmado con extractos. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de las cucarachas, de los extractos de cucarachas, y tenemos muchos eventos vectoriales donde se nos muestra que el extracto fue capaz de inducir la respuesta inmune innata. Pero ¿qué hay de los componentes? Con los componentes es posible, se ha demostrado con la DERP1, es posible que también pueda ocurrir con estas proteasas plasmáticas, también con las proteínas de unión lipídicas y también con las proteínas de unión de ácidas grasas. Estas moléculas son capaces de inducir la inflamación, y si no, ellas no necesitan de mucha IgE. ¿Por qué? Porque pueden inducir inflamación sin la presencia de IgE. Por supuesto, induce la producción de IgE, pero al principio ellas pueden tener la capacidad de estimular las células epiteliales e inducir una inflamación. Bueno, me gustaría hablarles algo acerca de alérgenos menores y mayores. Esto es importante para la presentación, y los términos están basados en los enlaces de IgE, en las frecuencias con los enlaces de IgE. Tengo diferentes interpretaciones. Ustedes tienen allí las referencias, las pueden ver, y el uso actual es que aquellos menores son aquellos alérgenos menores son menos del 50%. Un mayor es cuando se encuentra más del 50% del enlace a IgE. Ahora, es algo como ingenuo, es una clasificación muy ingenua, porque ¿qué ocurre con aquellos alérgenos que tienen un 40% o aquellos que tienen un 55%? Entonces eso es bastante ingenuo. Ahora, las limitaciones teóricas y prácticas es un asunto de discusión por diferentes situaciones y momentos de por qué nosotros seguimos utilizando esta clasificación, pero es importante conocerla. Hay alérgenos potenciales e importantes, por ejemplo, el DERP13, que es la proteína lipídica de enlace de unión grasa. Aquí miramos la liberación, no como la DERP2 para liberación de histamina, pero estimulan el sistema en la producción de la interleuquina 4 o también el factor de colonización, y estas propiedades pueden tener una influencia en el proceso inflamatorio de la molécula. Es un alérgeno menor de acuerdo a la clasificación actual, y nosotros tenemos experiencia con el blote 13 que descubrimos hace 20 años. Y esta es una alérgenos menores en Colombia. No sé por qué en Singapur está alrededor del 50 y en Cuba es
63. Nosotros no sabemos, este es un menor aquí, pero se enlaza con la IgE y este es un alergeno que en esta fase es muy importante para la concentración de la IgE al total de los blomias tropical. Miren, aquí el Flaminicia es muy alto cuando se utiliza el plasma de este paciente. También con este paciente es sensible al blote 13, es intensa aquí. Y mucho más en nuestro laboratorio, el profesor Leonardo Puerta ha realizado, y como les mostró anteriormente, el hacer mutagénesis de la molécula. Esto cambia la habilidad de unir, de enlazar la IgE, demostrando que es una molécula que puede unirse, que puede enlazar la IgE, y es importante, es un alergeno potencialmente importante, pero también nosotros también tenemos la historia del alergeno blote 12, que se une, se enlaza al alergeno y la frecuencia está alrededor de un 35%, de un 23% para la molécula en Singapur, pero de todas formas el alergeno tiene la capacidad de inducir información e inducir contracción bronquial, y esto ocurre también con los alergenos. Nosotros debemos preguntarnos qué ocurre con este tipo de molécula, porque recientemente Susan también publicó el DERP18 con la quitinasa blote 12, tuvo la capacidad de inducir activación de los basófilos, no como la DERP2, por supuesto, pero en algunos pacientes se pudo realizar. Y los niveles de los anticuerpos son menores que DERP1 y DERP2. Pero la pregunta aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir con aquellas moléculas que están consideradas como alergenos menores, pero potencialmente pueden tener una gran influencia sobre inflamación? No hay pocos. Ustedes pueden mirar aquí en esta alergeno del Blomius tropicalis, miren, blote 2, 15, 14, blote 18, 19, 20. Existen alergenos menores, pero no conocemos la importancia clínica de esta molécula. Debemos prepararnos para estudiar a este punto, porque cuando nosotros vamos a escoger, seleccionar cuáles alergenos vamos a colocar e incluir en la serología, nosotros debemos elegir aquellos alergenos que realmente presentan y demuestran un impacto clínico. Luego, para concluir, desde los 70, el año 70, cuando se propuso esta clasificación de menores, de alergenos menores y mayores, se han realizado avances bien importantes con respecto a la actividad alergénica y las moléculas IgE. El trasladar todos estos avances a las prácticas clínicas va a mejorar la capacidad de personalizar la alergología y hacerla mucho más eficiente. En resumen, algunas preguntas prácticas sobre los alergenos. ¿Presenta algún impacto clínico? ¿Presenta alguna demostración experimental sobre actividad alergénica? ¿Presenta un mecanismo definido de acción? ¿Estimula la respuesta inmune innata? ¿Es medible en el ambiente? ¿Es probable de ser medida y predecir los síntomas? ¿Puede tener una severidad, una influencia sobre la severidad de la enfermedad? ¿Hay algún marcador genético para tratamiento? ¿Hay algún marcador genético para susceptibilidad? Todas estas preguntas debemos irlas resolviendo con la molécula y para estar en concordancia con la medicina precisa y de precisión. Me gustaría darle un reconocimiento a la doctora Josefina Saczuk, al doctor Puerta, al doctor Regino y Colciencias por apoyar todas estas investigaciones. Muchísimas gracias por su atención. Thank you, Professor Luis Caraballo.